y habíamos definido estas cosas. PP R PD UP D TL y dijimos que no faltaba esto. Aparte de eso, habíamos analizado el ascenso y el descenso, ¿o no? No, bien, ok. Entonces usted tenía ahí que el QP era igual a 0.75 R1 por A entre TP, bien. Eso es válido en cualquier sistema de unidades. Habíamos sacado una que decía 484 A entre TP. Bien, esa solamente es válida en el sistema inglés. Muy bien. Y habíamos establecido una relación entre estos tiempos, este en función de este y este en función de este. Ok, perfecto. Lo único que nos faltaba era esto. Sin embargo, el hidrograma unitario triangular es muy popular porque es un hidrograma de 3 puntos. Y por ser un hidrograma de 3 puntos solamente necesito 2 líneas rectas, a diferencia del hidrograma de Snyder, que es más completo, que requiere 6 tramos, 3 en el ascenso y 3 en el descenso, y eso hace más complejo el análisis utilizando un hidrograma sintético de Snyder. En el ascenso, para T mayor o igual a 0, menor o igual a TP, para un tiempo cualquiera, si usted quiere el hidrograma, el caudal unitario, que hace semejanza de triángulos y dice que Q unitario es a QP, como T es a TP, y me queda que el Q unitario es QP entre TP por T. Usted puede encontrar la magnitud del caudal unitario para cualquier instante entre 0 y TP. En el descenso, para un T mayor o igual a TP, menor o igual a TB, usted puede hacer lo mismo. Si esto es T, si esto es Q unitario, usted tiene ahí que Q unitario es a QP, esto es a esto, como esto, TB menos T es a esto, y le queda que Q unitario es igual a QP entre TR por TB menos T, por lo que es lo mismo, Q unitario es QP por TB entre TR menos T entre TR por QP. Usted tiene dos ecuaciones rectas y le puede dar valor a cualquier instante y encontrar la ordenada del hidrograma unitario, y por eso este método es uno de los más populares, aunque esta forma es antinatural, porque la respuesta de la cuenca no es discontinua, la función es continua y el hidrograma unitario triangular es discontinuo. Entonces la clave está en esto de aquí. Y dijimos que para esto hay dos métodos, el método del US Bureau of Reclamation y el método del Soil Conservation Service. Para cuencas muy grandes, especialmente cuando se van a diseñar embalses, se usa el método del US Bureau of Reclamation, que dice que el tiempo de retraso va a ser igual a 0.6 veces el tiempo de concentración, y el Bureau of Reclamation recomienda usar Pickering, pero esta de las recomendaciones, yo no sé, yo le digo las cosas a ustedes y usted termina haciendo lo que le da la gana. Un balance hídrico, poniendo en términos actuales, es como una telenovela turca. Es
como una telenovela turca. ¿Qué pasa en una telenovela turca si usted no acepta la tradición? No mata. Esto es una telenovela turca. Cuando usted va a hacer en las condiciones actuales el balance que le quedaba que P menos F menos R menos T igual a delta S, y esto era 0 porque era un proceso estacionario y su incógnita era esta. ¿Esto en qué unidades lo hace? ¿En pies o en pulgadas? La tradición dice que lo tiene que hacer en pulgadas, las unidades en que midió esto. En las unidades en que midió esto hace el balance. La gran mayoría en qué lo hizo. En pie. No es que esté mal, pero es una telenovela turca. Y cuando venía el otro, su balance que era P menos T menos L menos F menos Q eco menos Q igual a delta S, este balance, ¿en qué lo tenía que hacer? En pies cúbicos. Esa es la telenovela turca. Me lo han hecho en pulgadas cúbicas, me lo han hecho en cuanta demencia, hasta en pies cúbicos por segundo. Esa es la tradición, y es una telenovela turca. Así es que cuando yo les dije aquí, ¿esto en qué unidades se hacía? ¿En pulgadas o en centímetros? ¿Esto en qué se hacía? ¿En metros cúbicos o en pies cúbicos? Cuando era homogéneo, en las mismas unidades de esto. Y cuando es heterogéneo, entonces en volumen. Pero cuando yo voy a calificar esas cosas, cada uno de ustedes hace lo que le da la gana. Así que si se lo pongo en términos actuales, es una telenovela turca. Y usted tiene que seguir la tradición. Así que recomendación. ¿Cuántas fórmulas existen para tiempo de concentración? Infinitas. Bueno, el US Bureau of Reclamation, entre las miles de fórmulas, recomendó Pickering. Vamos a recordárselas. TC igual a 11.9 L al cubo entre H a la punto 385. Esto aquí está en pies, esto aquí está en millas, esto aquí está en horas. O TC igual a 0.87 L al cubo entre H a la 0.385. Esto está en metro, esto está en kilómetros, esto está en horas. Son ecuaciones empíricas, son fórmulas empíricas, y en las fórmulas empíricas nosotros no estamos en libertad de escoger las unidades que nos da la gana. Tenemos que usar las unidades en las cuales fue derivada la expresión. Así es que, ¿qué es lo único que usted necesita para de poder definir el hidrograma unitario? Dos características de la cuenca. ¿Cuáles son? La longitud del canal principal y la diferencia de elevación entre la divisoria de aguas y el punto donde usted quiere su hidrograma unitario. Con esas dos características, usted determina el tiempo de concentración. Con el tiempo de concentración obtiene el tiempo de retraso. Con el tiempo de retraso obtiene el tiempo de ascenso, D medios más TL. Y con el tiempo de ascenso tiene el tiempo de descenso, y con el tiempo de ascenso, RU, que es una unidad que puede ser 1 centímetro o puede ser una pulgada. Tiene QP, con QP tiene estas dos fórmulas y ya tiene su hidrograma unitario. Vamos con la otra.
Vamos con el método del Soil Conservation Service. Según el Soil Conservation Service, que en los tiempos actuales estas cosas se están escribiendo en mayúsculas para diferenciar un hidrograma cualquiera de un hidrograma unitario. En el tiempo pues había mucha confusión entre una cosa y la otra, ahora se prefieren estos en mayúscula y los otros en minúscula. El tiempo de retraso es igual a L a la 0.8, S más 1 a la 0.7 entre 1900 Y, raíz de. Esta es la distancia en pies desde la divisoria de aguas hasta donde usted desea su hidrograma unitario. Esta de aquí es la pendiente promedio de la cuenca. Es un poco engorrosa a mano de calcular. Hay programas como ArcGIS que tienen rutinas para calcular eso en porcentaje. Y esto está en pulgadas, que es el almacenamiento potencial por retención en la cuenca, y esto está en horas. Así que por ahora usted tiene que definir un parámetro geométrico, longitud, y otro parámetro que es pendiente. El almacenamiento potencial por retención en la cuenca es 1000 entre el número de curva menos 10. Esto de aquí es un valor entero. Cuando usted lo hace los cálculos, los hace con 1000 decimales. Cuando lo va a sustituir en esta fórmula, lo redondea a un valor entero. Esto le puede quedar con 1000 decimales si quiere. Pero el valor que sustituye aquí lo tiene que redondear a un valor entero. El número de curva es una función de uso del suelo, tipo de suelo y humedad del suelo. Y este es quizás el parámetro más importante de los tres, porque el uso del suelo puede cambiar. Y debido a esta condición es que los hidrogramas unitarios sintéticos han reemplazado a los hidrogramas de Sherman, porque los hidrogramas de Sherman se derivan en función de lo que ocurría en el pasado. Entonces, si usted tiene un potrero y va a urbanizar el potrero, ya las condiciones del pasado no van a ser las mismas porque va a cambiar el uso del suelo. Sin embargo, aquí en Panamá, que no hay regla, la gente prefiere diseñar para el pasado, porque diseñando para el pasado las estructuras salen más baratas. Pero véanse los chascos que han ocurrido. ¿Recuerdan Prados del Este, por allá, por 24 de diciembre, hace años atrás? Desarrollaron Prados del Este, hicieron las casas y las empezaron a vender. ¿Y qué ocurrió? Un aguacerito, y Prados del Este se inundó y nadie quiso comprar Prados del Este. ¿Y qué tuvieron que hacer con Prados del Este? Echarlo abajo. Una pérdida millonaria para los promotores por estar jugando vivo, porque ¿cómo diseñaron? Con las condiciones del potrero que habían antes, y después hicieron urbanizaciones, casas, lotes, calles, etc. ¿Y qué cambió? Esto disminuyó, por lo tanto, ¿qué le ocurrió a esto? Aumentó para la misma lluvia. Entonces, al cambiar el uso del suelo, cambia la respuesta del sistema. Pero si usted lo diseña para condiciones anteriores y cambió el uso del suelo, le pueden ocurrir sorpresas, que es lo que ocurre generalmente aquí en Panamá, que se diseña para el pasado, se construye, se urbaniza,
vendo y después que vendo disuelvo la sociedad anónima que hizo la promoción del proyecto, o recogí mi dinero y después la gente queda con la deuda en el banco y ya busque quién era el dueño de la empresa que construyó eso. Nadie sabe. Y así han estafado al pueblo panameño en muchas obras de estas. Y es típico porque aquí no hay ley ni orden. Entonces los promotores construyen barato, vende caro. Y muchos de mis colegas se prestan para eso. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Así que hay que caracterizar la cuenca. Y en función de estas tres combinaciones, CN es un promedio pesado. Y CN va a ser igual a la sumatoria de W sub I por CN sub I, porque cada una de estas cosas va a tener un número de curva distinta. Y W sub I va a ser igual al área sub I entre el área total, usando el concepto de los polígonos de Thyssen. La sumatoria de W sub I tiene que ser igual a 1. Así que usted hace un promedio pesado, calcula el número de curva de toda la cuenca que resulta de la combinación de estas tres condiciones. Y en una cuenca se puede dar un número infinito de uso del suelo. Por lo mismo, no es lo mismo estar a hablar del pavimento que hablar del patio de estacionamiento, que hablar del parque ese que hay ahí de los árboles. No es lo mismo estar hablando de este césped que está aquí que de la acera que está al lado. Porque la infiltración en el césped no es la misma infiltración que hay en la acera. Entonces usted tiene que caracterizar todo el uso de la cuenca en función de qué es lo que hay o qué es lo que va a haber en un futuro. Y en función de la caracterización de la cuenca, usted determina eso según el uso del suelo. El tipo de suelo, no usamos la clasificación de mecánica de suelo, usamos una clasificación hidrológica y tenemos 4 tipos: A, B, C y D. Suelo arenoso, suelo arcilloso, una combinación entre arena y arcilla que le llamamos limo. Los suelos D están formados por arcillas plásticas expansivas, y una de las características de las arcillas plásticas expansivas, que es la estación lluviosa, absorben mucha agua y se expanden, y cuando viene la estación seca pierden el agua y se cuartean. ¿Qué región del país tiene el suelo cuarteado? ¿Alguien ha ido a suelo? ¿Cómo está el suelo por allá? Está todo cuarteado, ya no llueve tanto, así que ya en la estación seca no se satura el suelo y está todo rajado el suelo. Así es que cuando usted ve un suelo con esas características, que la estación seca se raja y la estación lluviosa se expande, es un suelo hidrológico tipo D. La humedad del suelo, tenemos el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Y va a depender del contenido de humedad del suelo. Cuando el contenido de humedad del suelo se encuentra entre seco y punto de marchites, que ya los definí antes en este curso, la vegetación se seca y decimos que tenemos una condición seca. El tipo 2, el contenido de humedad del suelo se encuentra entre el punto de marchites y la capacidad de campo. A eso se le llama una condición normal. El tipo 3, cuando estamos llegando a una condición que ya excede la capacidad de campo y está llegando a saturación, así que tenemos un suelo saturado. Generalmente en este curso vamos a trabajar con condición tipo 2, pero las otras condiciones se pueden dar, especialmente en estación seca o parte de la estación lluviosa donde llueve tanto y se empiezan a formar charcos sobre el terreno, entonces ya el suelo se está saturando. El Soil Conservation Service ha preparado tablas según el uso del suelo, el tipo del suelo y la humedad del suelo. Así que vamos a mostrar una tabla típica de el Soil Conservation Service, donde se pueden obtener los diferentes números de curvas para esas diferentes
combinaciones. Si usted no sigue la tradición, está el problema. Bien. Así que aquí tenemos una tabla CN típica. Por aquí lo primero que vemos es humedad del suelo, tipo 2, una condición normal de humedad del suelo. Aquí tenemos el grupo hidrológico del suelo, A, B, C o D. Y aquí tenemos descripción del uso del suelo, por ejemplo, terreno cultivado. Aquí están los diferentes números de curva, pastos, praderas, bosques, espacios abiertos, parques, campos de golf, cementerio, áreas comerciales. Y ahí en el área comercial dice que es un 85% impermeable. Hay tablas más extensas que esta, pero con esta tenemos suficiente. Zonas industriales, 72% impermeables. Zonas residenciales, depende del tamaño del lote, y no solo del tamaño del lote, del tamaño de la casa que ocupa ese lote. Patios de estacionamiento, calzadas, vías, pavimento, área techada, calles, caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para los diferentes usos del suelo, la humedad del suelo y el grupo de suelo, usted determina un número de curva, que es este valor de aquí. Dependiendo de el porcentaje de la cuenca que está representado por ese número de curva, usted determina un factor de peso, saca un promedio pesado. Con el promedio pesado lo redondea a un valor entero, porque todos los números de curva son valores enteros y por eso se redondea a un valor entero. Con ese valor entero determina el almacenamiento potencial por retención. Con el almacenamiento potencial por retención, la longitud del canal principal y la pendiente promedio de la cuenca tiene su tiempo de retraso, y después que tiene el tiempo de retraso ya tiene todos los parámetros requeridos para definir el hidrograma unitario triangular. Pero obsérvese que esto es lo más importante de aquí, que las cuencas están sujetas a modificaciones. Los usos del suelo cambian, la humedad del suelo puede cambiar. Entonces, dependiendo de esas condiciones, por ejemplo, llegamos a octubre, a lo mejor ya el tipo 2 no nos sirve porque el suelo está saturado, y si el suelo está saturado, aumenta la escorrentía superficial y disminuye la infiltración. A lo mejor tendríamos que usar una gráfica para sacar la información con un suelo saturado. Y si usted tenía un potrero y lo va a cambiar a una zona residencial, ¿qué le pasa a los números de curva? Cambian. Y como los números de curva cambian y los usos del suelo van a cambiar, esto cambia y se altera toda la respuesta del sistema. Así es que este es el método más popular porque permite hacer cosas de diseño a futuro. No como Sherman, que dice que lo que ocurrió en el pasado es lo que va a ocurrir en el futuro, y Sherman no permite la modificación de la cuenca, pero Sherman fue el que introdujo la herramienta de diseño que se conoce con el nombre de hidrograma unitario. Este método funciona muy bien a pesar de que el hidrograma triangular sea antinatural. Cuando tenemos lluvias compuestas, tenemos una lluvia y neta, qué sé yo, P, donde esto de aquí es D y D, y usted necesita un hidrograma unitario para una duración D, para analizar esa lluvia. Así es que este hidrograma le resulta muy bueno para analizar esa lluvia. Y con el hidrograma unitario y esta lluvia, que es una lluvia que se llama el aguacero del proyecto, que se define estadísticamente como una lluvia extrema probable
se llama la PMP, precipitación máxima probable, y es uno de los pocos casos en que en inglés y en español tienen la misma nomenclatura. Probable Maximum Precipitation. En inglés, precipitación máxima probable en español. Es una de las pocas veces donde las letras no cambian de orden. Así que estadísticamente usted genera una lluvia extrema. Con esa lluvia extrema y el hidrograma unitario, usted va a determinar por un proceso que vamos a ver aquí que se llama convolución. Va a determinar su caudal total en función del tiempo y ahí puede sacar un montón de cosas. Caudal máximo, tiempos, volúmenes aquí abajo, volúmenes de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de hacer la convolución, que es donde cerramos el tema del parcial número 2, así que ya estamos terminando el tema del parcial número 2, vamos a tener que hacer un hidrograma unitario. Pero en algunos casos, lluvias ligeras pequeñas, la lluvia no es compuesta, la lluvia sale simple. Y esto ya no es satisfactorio porque es antinatural. Así que la gente del Soil Conservation Service se inventó algo que le llaman el hidrograma unitario adimensional. Y por medio de los parámetros de este hidrograma triangular se puede obtener un hidrograma natural así, que es una forma continua. La relación Q entre el QP y la relación entre los tiempos y TP, pues esto ya se escribe T entre TP. Okay. Así que en función de esto usted puede interpolar en esta tabla y cambiar este hidrograma antinatural por un hidrograma natural usando un hidrograma unitario adimensional. Sin embargo, en la mayoría de los casos de convolución, las precipitaciones máximas probables no son lluvias simples. Las precipitaciones máximas probables generalmente son lluvias compuestas. Así que cuando tenemos lluvias compuestas no es necesario el uso del hidrograma unitario adimensional. Pero si la lluvia resultara simple, entonces cambiamos la forma triangular por una forma continua, que sí es una forma natural de una respuesta de la cuenca. Muy bien. Vamos a hacer entonces un ejemplo de hidrograma unitario triangular.